La misión del agente John Bishop, cabeza de la Fuerza Especial de Protección de la Tierra, es impedir que razas alienígenas invadan nuestro planeta. Y para conseguirlo, tiene el permiso de usar cualquier método, sea el que sea. Conoce la historia del agente Bishop, aliado y enemigo de las Tortugas Ninja. Quédate ahí. Technodrome, let's kick shout. El agente Bishop fue un personaje creado para la serie animada de las Tortugas Ninja del año 2003 y fue usado en otras series y adaptaciones. Se creó por la necesidad de presentar nuevos villanos principales para la tercera temporada de la serie. Físicamente está inspirado en el agente Smith, el personaje de la película The Matrix, y en cuanto a personalidad e historia, parece estar inspirado en los Hombres de Negro, los misteriosos agentes del gobierno que trabajan en proyectos secretos relacionados con seres no humanos. Peter Laird, quien era el encargado de aprobar todos los guiones de la serie, participó en el proceso creativo para crear al agente Bishop. Esta es su historia. Originalmente, era un soldado que participó en la Guerra de Nueva Orleans en el año 1815. En medio de la batalla, fue capturado por extraterrestres, pero hasta ahora no se sabe muy bien por qué. Los experimentos que los extraterrestres hicieron en él lo dejaron totalmente traumatizado. Cuando lo devolvieron a la Tierra, regresó aterrorizado por una posible futura invasión alienígena. Años después, en 1870, fue testigo del primer encuentro del ejército estadounidense con extraterrestres, evento que propició la creación de una organización secreta llamada Fuerza de Protección de la Tierra o EPF. Más adelante, en el año 1947, el agente Bishop ya era el director de la EFP cuando ocurrió el famoso accidente OVNI en Roswell. En el lugar del accidente, pudo capturar a uno de los extraterrestres grises que pilotaba la nave. A lo largo de los años, el objetivo del agente Bishop era crear seres humanos mejorados, haciendo diferentes experimentos con ADN mutado y autopsias extraterrestres, llegando a crear un ejército de supersoldados con clones de sí mismo. Esto ocurrió en el año 2004, el año en el que se enfrentó a las Tortugas Ninja. Buscando crear a su ejército de soldados perfectos, llegó a capturar a las Tortugas Ninja y a Leatherhead para tomar muestras de su ADN. También llegó a perseguir a Splinter para robar su ADN, ya que el de él era más complejo. Estos experimentos lo llevaron a crear un prototipo llamado Slayer, un cyborg creado para cazar alienígenas en cualquier lugar. Este personaje más adelante llegaría a ser la versión de esta serie del Rey Rata. En una lucha contra Slayer, Bishop fue arrojado contra un gancho en el que quedó empalado, pero sobrevivió y escapó. Esta fue una prueba más para comprobar que Bishop no era del todo humano. Pero, ¿cómo era posible que el agente Bishop viviera tantos años? No está del todo claro, pero es posible que consiguiera este tipo de inmortalidad cambiando de cuerpo con clones de sí mismo. O tal vez los alienígenas lo hicieron inmortal cuando lo secuestraron y experimentaron con él. El agente John Bishop posee un intenso odio hacia los alienígenas debido a su secuestro y tortura por parte de ellos temprano en su vida. Normalmente es muy tranquilo y le gusta estar en control, reuniendo la mayor cantidad de información posible sobre sus enemigos y víctimas antes de encontrarse con ellos, como se muestra por el hecho de que conocía todos los nombres de las Tortugas Ninja durante su primer encuentro. Posee una mente astuta y fría y rara vez pierde la calma. Bishop es manipulador, pero odia ser manipulado. Bishop es muy sádico, anticipando con placer la diversión que tendría diseccionando a las tortugas o torturando sin piedad a Leatherhead.
A pesar de su naturaleza sádica, sin embargo, la principal motivación de Bishop es proteger al mundo para que la tortura que sufrió a manos de los alienígenas no le suceda a otros. El tratamiento sádico de Bishop hacia los alienígenas y mutantes es parcialmente una forma de lidiar con el trauma que él mismo sufrió a manos de un alienígena. Debido a su devoción por la seguridad del planeta, él mismo admite ser un tipo de persona que ve el panorama general y cree que los fines justifican los medios, por lo que incluso si las personas resultan heridas o incluso muertas, cree que vale la pena si asegura la seguridad del planeta. También consideraba a Baxter Stockman como un amigo y le salvó la vida antes de ofrecerle la oportunidad de seguir trabajando junto a él, como habían hecho muchos años antes. A pesar de sus problemas con las tortugas, Bishop está dispuesto a aliarse con ellos contra una amenaza común, como el brote mutante y más tarde el ejército de Destructor Tengu. El agente Bishop está entrenado como veterano de guerra y agente secreto con 200 años de experiencia en todos los campos relevantes de la milicia y el espionaje, y también tiene una amplia formación científica básica en el campo de la genética. Físicamente, Bishop es el ejemplo perfecto de un hombre en la cima e incluso más allá de sus capacidades físicas. Bishop posee una velocidad y agilidad que rozan lo inhumano, lo que le permite evitar la mayoría de los ataques. Es un artista marcial consumado, lo que lo convierte en un oponente muy peligroso. Es capaz de luchar contra las 4 tortugas al mismo tiempo y sin armas, así como contra Han y Karai sin esfuerzo, y estar a la par con Splinter. También ha demostrado ser capaz de derrotar fácilmente a la guardia de élite de Destructor. A pesar de sus habilidades físicas, su cuerpo parece sufrir de una condición desconocida que causa que se descomponga gradualmente. Ha sobrevivido a lo largo de los siglos en parte gracias a una sucesión de 1 o 2 cuerpos clonados. Se sabe que al menos una vez, Bishop tuvo que hacer una transferencia completa de su personalidad a un cuerpo clonado, pero sigue siendo un misterio cuántas veces lo ha hecho. Su cuerpo más reciente, hecho por Baxter Stockman, parece haber liberado a Bishop de su problema de descomposición corporal. Como jefe de la Fuerza de Protección de la Tierra, Bishop tiene una amplia gama de tecnología terrestre y extraterrestre disponible para ayudarlo. Para misiones de combate pesado, a Bishop le gusta usar un traje de combate especial equipado con armas láser. Durante toda la serie de Tortugas Ninja 2003, el agente Bishop apareció en un total de 25 episodios. Se han tenido pocas adaptaciones de Bishop en otros universos de las Tortugas Ninja. Uno de ellos es en la serie de 2012 de Nickelodeon. Aquí se adoptó como una serie de personajes llamados los Normandos. Son disfraces que utilizan los Krang y los Utrom para infiltrarse entre los seres humanos sin que sean descubiertos. Los Normandos se ven todos iguales, tienen la misma voz, hablan refiriéndose a ellos mismos en tercera persona y no son muy fuertes. Sin embargo, hay uno que se diferencia, el agente Alfil, el androide de un miembro del Consejo Utrom que se hace aliado de las Tortugas Ninja para luchar contra la raza Krang durante la aniquilación de la Tierra. Su nombre Alfil es simplemente la traducción de la palabra Bishop al español. Alfil es más fuerte, es mejor luchador y tiene mucha más fuerza que un normando común. Tiene una personalidad menos robótica y usa gafas negras, lo que lo hace ser la adaptación más fiel del agente Bishop original. Ahora hablemos del Bishop de los cómics de IDW. El agente Jonathan Bishop fue presentado en el cómic número 54, pero no tiene una participación muy importante sino hasta el cómic número 67. Es la cabeza de la Fuerza de Protección a la Tierra, organización que trabaja en las sombras para eliminar a los mutantes y alienígenas que existen en el mundo. Esta organización fue fundada por el papá de Jonathan Bishop, quien en el pasado tuvo un encuentro con los Utrom. Su padre trabajó duro para la creación de esta organización
A pesar del escepticismo del gobierno por la existencia de alienígenas que pudieran suponer una amenaza para la Tierra. La organización de Bishop logró capturar a varios mutantes, entre ellos a los mutanimales. Lo logró controlando el cuerpo de Slash a distancia. Cuando lo hizo, visitó a su padre en el asilo esperando algún tipo de felicitación, pero se llevó una decepción. Su padre le dijo que si se entregaba a la caza de monstruos, corría el riesgo de convertirse en uno de ellos. Cosa que se cumplió, porque Bishop se obsesionaba cada vez más con la idea de acabar con todos los mutantes. Más adelante en la historia, se descubre un gran secreto. Bishop nació con un severo caso de enanismo, tan desarrollado que a la edad de 6 años ya había alcanzado la máxima capacidad de crecimiento de su cuerpo. A pesar de esto, Jonathan Bishop contaba con una gran inteligencia. Por esto, su padre creó para él un cuerpo androide, para que, según sus propias palabras, pudiera verse lo más normal posible. Posiblemente, esto fue lo que comenzó a crear en la mente de Bishop una especie de psicopatía, especialmente contra los alienígenas, a quienes su padre le enseñó a odiar y a perseguir. A pesar de que inconscientemente Bishop buscaba siempre la aprobación de su padre, él mismo es quien le quita la vida controlando el cuerpo de Slash. Durante el arco argumental Ciudad en Guerra, Leonardo y Rafael tienen una difícil pelea contra Bishop. Rafael estuvo a punto de eliminarlo, pero uno de los clones de Slash termina con su vida de la misma forma en la que Bishop acabó con su padre, ya que unas palabras que menciona en medio de la pelea activan en el clon unos recuerdos que Slash tenía guardados en su memoria inconsciente. El agente Bishop ha tenido pocas figuras coleccionables. Aquí te las presento y te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nuevos videos. Visita mi canal y sigue viendo muchos más videos de las Tortugas Ninja, videojuegos y entretenimiento. Nos vemos la próxima. Chao.